En un curso de cálculo, cuando nosotros ya hemos recorrido el término de función, hemos graficado cierto tipo de funciones y hemos visto cierto tipo de propiedades, es instantáneo que se nos llegue a la cabeza una forma de yo establecer el crecimiento y el decrecimiento de una función, o dicho de una mejor manera, los intervalos en donde una función crece y una función decrece. Cuando lo intentamos hacer, evidentemente y de forma analítica, aparece el término de pendiente. Una pendiente positiva nos estaría indicando que en dicho punto la función está creciendo. Cuando nos da una pendiente negativa o cuando tenemos una pendiente negativa, quiere decir que estamos, por así decirlo, bajando a medida que x cambia, y eso se traduce en que la función está decreciendo. Y ya en máximos y mínimos, cuando seguimos recorriendo esta materia de cálculo, nos damos cuenta que cuando tenemos carencia de pendiente o cuando tenemos una pendiente cero o no tenemos grado de inclinación, estamos hablando de un máximo o de un mínimo local en dicha función. Pero independientemente de todo eso, se intenta definir de una forma formal o aparecer al estudiante el término de la derivada de una función. Esperen, yo pongo por acá. Listo. Acá. Ahí. Listo. De tal forma que intentamos definir la deriva de una función y de f de x en un punto que llamamos un punto fijo x sub 0, y lo empezamos a establecer con el término de la pendiente de la recta secante. Es decir, nosotros tenemos en rojo y igual a f de x y queremos mirar qué sucede con la función a medida que la variable independiente x empieza a aumentar de valor. O también lo podemos pensar al disminuir su valor, ¿cierto? Entonces establecemos dos puntos x inicial y x final, de modo que si x inicial saltó a un x final es porque hubo entre medias un incremento en x, y lo mismo ocurre en el término de y. Esto que estamos viendo en este momento se llama tasa de cambio o razón de cambio promedio. Y el mejor componente geométrico que me logra definir este comportamiento es una recta secante, porque pues si yo quiero calcular la pendiente de esta recta de azul, simplemente miro cómo fue el incremento en y sobre el incremento en x. Es la ecuación de una pendiente, una recta convencionalmente. Esto nos define que evidentemente hubo un incremento en y a medida que incrementó la variable independiente, ¿cierto? Entonces esto nos da la noción de que la razón de cambio o la tasa de cambio promedio viene a ser un análisis que nosotros hacemos de las variaciones de una función cuando la variable independiente, en este caso x, cambia de valor. Es decir, nosotros queremos estimar o queremos evaluar qué le empieza a suceder a la función cuando x cambia de valor. Y ese cambio de valor puede ser en un incremento o puede ser en un decrecimiento, ¿cierto? Puede x pasar de ser mayor, o bueno, de ser un valor a ser otro valor mayor, o puede ser un valor y ser menor después a ese valor inicial. Pero como estamos hablando de una razón de cambio promedio, es decir, solo nos interesan los extremos, ¿sí? El inicial y el final, el inicial y el final. Durante lo que hizo X para cambiar a ser X final, no nos interesa, ¿sí? Esto habla un poco de que siempre vamos a tener un grado de error al estimar estas pendientes. Para solucionarlo, pues se introduce después, gracias al concepto del límite, que es el que nos permite acercarnos a una variable sin llegar a ser ese valor,
pasar de ser una razón de cambio promedio a ser una razón de cambio instantánea. Es decir, lo que vamos a hacer es aproximar de forma infinitamente pequeña que este incremento sea lo más pequeño posible. Es decir, lo más instantáneo, que no haya tanto incremento, sino que el incremento sea de forma instantánea, muy pequeño. Eso se logra a partir del concepto de límite, porque nos permite acercarnos a una variable sin llegar a ser ese valor en concreto. Es decir, si hacemos que el incremento en x sea tan pequeño como queramos, casi cero, ¿cierto? Aparece el concepto de diferencial. El diferencial no es más que un incremento infinitamente pequeño, ¿sí? Tan pequeño como ustedes se lo puedan llegar a imaginar. Es como si tuviéramos un microscopio y no tuviéramos ni siquiera la resolución exacta para poder ver que este diferencial es pequeño, ¿cierto? Es muy pequeño. Eso hace que la recta o lo que nosotros esperamos, el comportamiento, ya no sea una recta secante, sino que sea una recta tangente debido a que x inicial y x final, por acá, x inicial y x final, casi que se encuentren en el mismo punto. Eso hace que la recta que pasa por esa función sea tangente a ese punto, ¿cierto? Y ya estamos hablando de tasa de cambio instantáneo. Y noten la sorpresa de la notación de tanto de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, perdón, y de la tasa de cambio. Es una derivada. Es decir, estamos estimando de forma instantánea, con cambios muy pequeñitos, infinitamente pequeños, qué tanto cambió la variable y a medida que x empieza a variar. Porque recuerden que como x es la variable independiente, es la única que en su dominio toma valores. Y Y está a la espera de mirar ella cómo se va a empezar a comportar dependiendo de cómo se comportó X, ¿cierto? Entonces, en conclusión con todo esto, la derivada, tal y como la conocemos, pueden utilizar cualquier tipo de notación, en este caso de Y de X, es la razón de cambio instantánea que le ocurre a Y cuando X empieza a variar, ¿cierto? Entonces, no es más que la estimación de qué tanto espero yo que cambie la función o la salida, que en este caso la variable dependiente y, cuando la entrada, es decir, la variable x empieza a tomar valores, a crecer o a decrecer, ¿cierto? Esto hace que, como en nuestro mundo cotidiano siempre hay cambios de por medio, siempre hay algo que depende, siempre hay una variable que depende de otra, y siempre vamos a querer estimar qué tanto está cambiando, pues la razón de cambio es una aplicación directa de la derivada y eso hace que tengamos ejercicios con componente más práctico que matemático, ¿cierto? Cuando a nosotros nos hablan, por ejemplo, de rapidez, es porque la variable con la cual estamos comparándonos es el tiempo, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso y guardarlo como en su conocimiento general, ¿cierto? Entonces, una vez ya hicimos como un panorama un poquito general, muy, muy resumido de qué es una razón de cambio, que tiene que ver con la derivada, ¿sí? Con la estimación de la derivada de una función, pues vamos a ver el siguiente ejemplo, que es muy común a la hora de resolver este tipo de ejercicios y puede ser como un ejercicio introductorio, ¿sí? Noten que se infla un globo esférico. Es muy importante en este tipo de ejercicios tener en cuenta la geometría del comportamiento de dicho fenómeno, ¿cierto? En este caso, como es un globo esférico, tener en cuenta que vamos a tener una esfera, por lo tanto vamos a tener un radio asociado y probablemente como ese radio, como el globo se está inflando, ese radio va a tener que cambiar en algún momento, ¿cierto? Listo. Y su volumen crece a razón, ¿cierto? Ahí ya empiezan a aparecer las palabras que nos estamos empezando a familiarizar. Razón de. Entonces, siempre que vean una razón o vean una rapidez, están hablando de una derivada, punto. ¿Sí? La estimación de razón de cambio en este tipo de aplicaciones es tratar a la derivada
como una razón de cambio, ¿sí? Por eso es una aplicación de 100 centímetros cúbicos por cada segundo. Noten entonces que tiene sentido que sea una razón, porque si es una estimación del cambio de una variable con respecto a la otra, quiere decir que el volumen, que son centímetros cúbicos, está creciendo a razón de cuánto? De 100 centímetros cúbicos a medida que el tiempo empieza a transcurrir. Es decir, en un segundo que yo deje inflando el globo esférico a esta razón, lo que está indicando es que por cada segundo que pase, el globo se va a aumentar su volumen en 100 centímetros cúbicos. Es decir, que a 2 segundos tendríamos 200 centímetros cúbicos, a 3 segundos tendríamos 300 centímetros cúbicos. Ahí se logra ver que el volumen está creciendo a medida que el tiempo aumenta, ¿cierto? Esa es la clave, esa es nuestra razón de cambio. Y nos están preguntando qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando el radio es de 25 centímetros. Entonces, la estrategia que se sigue convencionalmente siempre en este tipo de resolución de ejercicios es prestarle mucha atención a cuál es la información que nos están dando y cuál es la información que desconocemos y empezar a darle nombres a esas variables, ¿cierto? En este caso vamos a mirar cuál es que nos entrega la información dada. Vamos a escribir información dada. Lo que nos entrega el ejercicio es la razón de crecimiento del que tenemos acá. Unidades volumétricas, tenemos un espacio, centímetros cúbicos es un volumen, y acá tenemos tiempo, ¿cierto? Es decir, la razón del crecimiento del volumen del globo es de cuánto? Es de 100 centímetros cúbicos por cada segundo. Ah, listo. ¿Esto en qué se traduce? Si es una razón de cambio. ¿Qué variable está cambiando con respecto a la otra? El volumen con respecto al tiempo. Entonces noten que eso sería única y exclusivamente que la derivada del volumen con respecto al tiempo es de 100 centímetros cúbicos por cada segundo. Y quiero hacer una pregunta. ¿Esta derivada sería positiva o sería negativa? Porque recuerden que una derivada está asociada a la pendiente de una recta tangente. Y las pendientes pueden ser positivas, negativas o cero, ¿cierto? Recordemos que si estamos hablando de crecer, son pendientes positivas, y si estamos hablando de decrecer o decaimiento, de crecimiento, estamos hablando de pendientes negativas. En este caso, la pendiente es positiva porque el volumen está aumentando a medida que aumenta el tiempo, ¿cierto? Ahora miremos cuál es la información que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo qué tan rápido aumenta el radio. Recuerden que cuando le dicen a razón de o qué tan rápido cambia una variable con respecto a la otra, estamos hablando de una derivada. En este caso, como es rapidez de rápido, es que el radio está cambiando con respecto al tiempo. Siempre que es rapidez, es con respecto al tiempo. Entonces, si es una razón de cambio, en este caso, esa vendría siendo la derivada del radio con respecto al tiempo. Esa sería nuestra incógnita. Y a su vez nos están diciendo que queremos analizar cuándo ocurre esto cuando el radio es 25 centímetros. Entonces el radio sería 25 centímetros. Entonces noten que tenemos que encontrar una relación. Siempre nos entregan convencionalmente en este tipo de ejercicios una razón de cambio conocida y una razón de cambio desconocida. Y tenemos que hallar mediante una ecuación matemática que tenga sentido en el ejercicio, en el contexto del ejercicio, una ecuación que me relacione las variables que aparecen en estas derivadas, que serían las variables dependientes, que sería el volumen y el radio, ¿cierto? Entonces,
tenemos que encontrar una ecuación que relacione, en este caso, el volumen y el radio de la esfera. Entonces yo quiero que siempre se lleguen a la mente que en este tipo de ejercicios, como estamos trabajando a veces con geometría, tenemos que empezar a recordar áreas de figuras geométricas, volumen de figuras geométricas, ¿cierto? En este caso, el volumen, ¿sí? En función del radio, viene a estar dado por el volumen de una esfera, porque es un globo esférico. Y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cuadrado. Bueno, quise pues evidentemente hacer el corte porque pues, verdaderamente el volumen en función del radio de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Sí? Al cubo porque se trata de un volumen, ¿cierto? Entonces noten que ya logré encontrar la... A ver si estoy grabando, sí. Sí, logré encontrar dicha función que me establece el vínculo o el puente entre esta primera razón de cambio con respecto al volumen y esta segunda razón de cambio con respecto al radio. Noten, tenemos volumen y tenemos radio. Ahora, como nosotros queremos hacer aparecer las razones de cambio, que es lo que queremos utilizar y lo que queremos encontrar, eso nos va a obligar, bueno, obligar es una palabra pues un poco fea, ¿no? Pero nos está haciendo que tengamos que derivar dicha función. Entonces, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, derivo con respecto al tiempo esa función del volumen o esa ecuación? Que nos va a quedar que eso es la derivada con respecto al tiempo de todo esto, de 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿cierto? Aquí va a suceder algo muy importante que a usted no se les puede olvidar y es la dependencia de las variables con respecto a las otras. Es decir, ustedes tienen un globo, inicialmente digamos que no lo tienen inflado y él tiene un radio establecido. A medida que pasa el tiempo de ustedes inflando a esta tasa de cambio, el radio empieza a aumentar. Es decir, que el radio es dependiente del tiempo. El radio depende del tiempo. ¿Por qué lo digo eso? Porque cuando vayamos a hacer esta derivada que es con respecto al tiempo, nosotros no solo vamos a derivar esto que es 3, la derivada de esto es 3r al cuadrado, sino que no nos podemos olvidar de que como el radio depende del tiempo, tenemos que multiplicar por su derivada interna. Es decir, hay que hacer regla de la cadena, ¿cierto? Entonces noten que al hacer esta derivada, ¿quién tenemos acá? A la derivada de v con respecto al tiempo. Ay, ¿quién es esa? Es la tasa de cambio conocida. Entonces, si la reemplazamos, nos queda que 100 es igual. El 4/3 de pi puede salir de la de la derivada porque pues es una constante y me queda la derivada de r al cubo. Entonces, continuando con estas derivadas, tengo que 100 igual a 4/3 de pi. Y ojo, ¿quién es esta derivada? Inicialmente pues sería 3r al cuadrado, pero como r depende del tiempo, ahí dentro, r es una función que depende del tiempo. Yo no sé qué función es, pero lo que yo sé es que depende del tiempo. Por lo tanto, tengo que multiplicar por su derivada interna, que en este caso sería la derivada del radio con respecto al tiempo. Ah, noten que ahora ¿qué tenemos? Tenemos lo que nos estaban pidiendo. Tenemos la derivada de r con respecto al tiempo. Y tenemos a r. Y r es, por así decirlo, una condición inicial que nos dieron, que r vale 25 centímetros. Entonces nos queda que 100, y bueno, este 3 se cancela con este 3, ¿cierto? Entonces nos queda que 100 es igual a 4pi, escribo con este otro color, es igual a 4pi, ¿cierto?
que multiplica al radio al cuadrado, pero pues el radio es 25 al cuadrado, ¿cierto? Y multiplicado por el diferencial de R sobre el diferencial de T. Ahora, ¿qué sucede si despejamos a la derivada que necesitamos encontrar? Entonces nos queda que la derivada del radio con respecto al tiempo es igual a 100 y todo esto que está multiplicando paso a dividir 4pi por 25 al cuadrado. Y si ustedes lo hacen en la calculadora, este resultado les va a dar aproximadamente 0,0127. ¿Y qué unidad vamos a manejar? Si el radio se maneja en centímetros y el tiempo en segundos, pues esto es centímetros por cada segundo. ¿Qué nos está queriendo decir esta razón de cambio? Que el globo, el radio del globo, está aumentando a 0,0127 centímetros por cada segundo que pase. Entonces noten que la resolución de este tipo de ejercicios es casi la misma en cuanto a su estructura, ¿sí? En este mismo video a continuación le voy a presentar la clase que vimos el día de hoy, donde resolvimos pues más ejercicios de razón de cambio.